técnico, ¿ya? ¿Ok? Y de eso tiene que ver la tarea. ¿Qué es lo que es la tarea? Si mal no recuerdo, tienen que tomar 3 acciones. Dos o tres, eran 3. Ya, 2, mejor, más fácil. 2 acciones. Tienen que tomar 2 acciones del ITSA. ¿Ya? La idea es que las dejemos tomadas ahora, para que no se repitan. ¿Ya? Entonces, al final de la clase, nos anotamos en la lista, nos anotamos ahí, a viva voz, para que efectos que no se repitan. ¿Ok? Por grupo. 2 por grupo. ¿Ya? Y lo que tienen que hacer es un análisis técnico. Entonces yo les voy a explicar cómo se hace. En el fondo, dónde están las señales. ¿Ya? Entonces, primero, entender que lo que... a ver, hay 2 tipos. Cuando yo hago análisis bursátil, tengo dos grandes corrientes. ¿Ok? La primera, que se llama análisis técnico, que es el que vamos a ver ahora. El análisis técnico lo único que hace, o cuál es la lógica del análisis técnico, es tratar de entender o de predecir los movimientos del mercado. Ganarle al mercado. Ganarle al mercado. Difícil, pero algunos dicen que lo logran. Ganarle al mercado. Ganarle sistemáticamente al mercado. Claro. Por lo tanto, son estrategias, ¿no es cierto?, en función de lo que ya pasó, para, de cierta manera, predecir lo que va a pasar en el futuro. O sea, identificar oportunidades de compra y oportunidades de venta. Y ganarse el spread entre medio. Es decir, de alguna manera saber, por ejemplo, que esta acción mañana va a subir, por lo tanto, yo la compro hoy. Estos análisis especulativos. Claro, pero ojo que ahí también hay una... Porque, por ejemplo, si yo tengo esta gráfica, entonces tengo una acción que va a la baja, ¿no es cierto? Entonces yo digo, bueno, si compro aquí, ¿no es cierto? Y yo creo que esta acción sube, yo voy a ganar plata. Estamos claros, ¿no es cierto? Porque la compré a 10 y yo creo que va a subir. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo esperaría que pasara? Una cosa como esta. Entonces yo la compré aquí y la vendí acá. Y me gané ese diferencial. Pero ¿qué pasa si la acción, en vez de subir, baja? Entonces, claro, tiene harto de probabilístico esto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ese es el análisis técnico, que es un análisis más bien numérico. ¿Ya? ¿Ok? Ahí hay 2 grandes grupos. El primero, que es el análisis chartista, que tiene que ver solamente con la interpretación de gráficos. ¿Ok? El típico gráfico cuando muestran en la bolsa, ¿cachai? Sí. Analizar patrones que se generan en los gráficos, Y el segundo tiene que ver con el análisis que es más bien estadístico. ¿Ok? Es decir, establecer relaciones estadísticas pasadas de tal manera de tratar de predecir su ocurrencia en el futuro. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios del análisis técnico? Primero, que el precio lo incorpora todo, es decir, el precio es, de acuerdo a este modelo, ojo que el análisis fundamental tiene otra teoría, este modelo dice que el precio de una acción es capaz de interpretar todas las señales del mercado. ¿Ya? Por lo tanto, el precio sería el producto final de una serie de señales, condiciones, decisiones, ¿no es cierto? Contiene toda la información. Expectativas, efectivamente. Toda la información relativa a una acción está contenida en su precio. ¿Ok? ¿Ya? Ese es el primer principio. El segundo principio es que los precios son tendenciales. ¿Ya? Eso significa que el pasado se repite, es decir, si yo identifico cierto patrón de movimiento en una acción, es muy probable que ese patrón de movimiento se repita en el futuro. ¿Ok? Ese es el segundo. ¿Ya? Bueno, ahí estamos el segundo y el tercero. ¿Ya? ¿Ok? Son repetitivos primero, o sea, hay tendencia, y además, esto está sujeto a ciclo económico. ¿Ya? O sea, la ley de Dow, ¿no? Sí, esa es la teoría del Dow. ¿Ya? Entonces, a diferencia del análisis fundamental, ¿ok? El análisis fundamental es un análisis un poco más profundo en cierto sentido, en el sentido de que en el análisis técnico nosotros en realidad supongamos que hay una tendencia, ¿okay? Identificamos una tendencia, por ejemplo, al alza, ¿no es cierto?
se identifica. Por lo tanto, se opera una señal de compra. ¿Ok? Se genera una señal de compra, significa que yo compro porque todos mis indicadores a mí me dicen que el precio va a subir. Por lo tanto, yo compro. Ahora, yo no me pregunto o no me cuestiono por qué el precio va a subir. ¿Se entiende? Yo no me cuestiono por qué el precio va a subir. El dato que yo tengo es que mi modelo o mi análisis a mí me dice que el precio va a subir. Hasta ahí llega el análisis. Es una cosa que tiene que ver un poco con la estadística, digamos, con todo lo que ya conversamos. En el análisis fundamental, si yo determino que el precio va a subir, es porque yo hice un análisis un poco más financiero de alguna decisión. Por ejemplo, supe que, o se sabe que esta empresa va mañana, por ejemplo, ¿no es cierto?, a dar a conocer sus nuevos proyectos. ¿Se entiende? Por lo tanto, tiene que ver un poco con el análisis de los estados financieros de la compañía, el análisis de información que a veces es un poco cualitativa. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en el fondo se preocupa, como dice ahí, por qué va a subir o por qué va a bajar. ¿Ya? Es decir, cuando yo identifico, oye, esta compañía, por ejemplo, en una semana más va a emitir, no sé, va a llamar rueda de prensa, ¿no es cierto?, para hablar de sus nuevas inversiones. Y el mercado, digamos, más los análisis financieros que yo he hecho, los estados financieros para atrás, señala que eso va a generar un impacto positivo en el MAT de esta empresa. Por lo tanto, el valor de esta acción va a subir. Por lo tanto, yo tengo, si alguien me pregunta, ¿y por qué va a subir? Yo tengo súper claro. Lo tienes claro, ¿no? Claro, pero tengo herramientas concretas para decir que esto va a subir. ¿Ok? En cambio, en el análisis técnico, yo no tengo el por qué va a subir. Yo lo único que sé es que hay una tendencia al alza. Ahora, ¿por qué esa tendencia al alza? O a la baja, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Ahora, estos dos análisis no compiten entre sí, sino que se complementan. Es decir, un buen analista debería conocer ambos tipos de análisis. Entonces, por una parte, si el análisis técnico le dice que hay un cambio de tendencia, supongamos al alza, yo además debería, a través de análisis fundamental, tratar de tener el origen de esa alza, digamos, y con eso cierro el ciclo. ¿Ok? O sea, por una parte, mi modelo me dice que va a subir, y por otro lado yo tengo claro cuáles son las razones por las que efectivamente el modelo dice que va a subir. Por lo tanto, en ese caso, tengo, entre comillas, 100% seguridad, digo entre comillas, porque esto es muy difícil de predecir, digamos. Ahora comenzamos. ¿Ya? Y con eso yo cierro el ciclo. Tengo claro el cambio de tendencia y además tengo claro el origen del cambio de tendencia. ¿Ya? Ya. La teoría del Dow, que ya la mencionamos, tiene que ver lo que el precio lo contiene todo. ¿Qué es lo importante aquí? El promedio. ¿Ya? Entonces la teoría del Dow dice la media. La media es para nosotros es el indicador más relevante, es decir, los precios promedio, ¿no es cierto?, son precios representativos. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar siempre en función de promedio. ¿Ya? El mercado tiene fundamentalmente tres tendencias: primaria, secundaria y menor. ¿Ya? La tendencia primaria son tendencias que se mueven en un año. ¿Ok? La tendencia secundaria se mueven entre 3 semanas y 3 meses, y la tendencia menor dura menos de 3 semanas. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos aprovechar oportunidades, ya sea en cambios de tendencia mayor, es decir, en plazos largos, en plazos medianos y en plazos cortos. Va a depender un poco de el perfil del inversionista, va a depender un poquito de cuáles sean las expectativas. Es decir, si yo quiero ganar plata luego, entonces tengo que estar pendiente, ¿no es cierto?, a los movimientos en términos cortos, en términos de 3 semanas. Entonces la estadística señala que hay cambios que se producen en lapsos de 3 semanas, al alza o a la baja. Hay otros cambios que se producen entre 3 hasta 6 meses. Y hay otros que duran un año. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, este es un año, supongamos que este es un año. Entonces aquí hay un alza
Una cosa así. ¿Ok? Entonces este es un año entero. Y aquí, si yo le hago un suma a esto, supongamos que eso sea en 3 semanas. Si yo le hago un suma a esto, esta cuestión es así. Por lo tanto, yo puedo, a ver, si yo soy un inversionista a largo plazo, yo puedo decir, bueno, este para mí es un mínimo, ¿no es cierto? Y ahí compro. Y este es un máximo, aquí vendo, ¿no es cierto? Así como si yo soy un inversionista de corto plazo, a mí no me interesa este esquema del año, sino que yo me voy a centrar en pequeñas ventanas de tiempo. Que si yo la agrando, tendría una cosa como esta. Por lo tanto, yo aquí tendría, por ejemplo, aquí no tengo ninguna. Aquí tengo una posibilidad de compra, ¿no es cierto? Y para mí aquí podría ser una posibilidad de venta. ¿Ya? ¿Ok? Pero esto es un plazo corto, esto pueden ser 2 o 3 días. ¿Se entiende? Y esto pueden ser 6 meses. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Sí. Ya, otra cosa importante, las medias se confirman entre ellas, como es así. Si yo tengo un cambio en el IPSA, debería tener un cambio similar en el IRPA. ¿Ya? Eso es como lógico. ¿Ya? Y lo tercero es que estos cambios de volumen, estos cambios de tendencia normalmente tienen cambio en el volumen. ¿Sí? ¿Las empresas que están en IPSA también están en ISPA? No, son otras. ¿Y por qué debería moverse? Porque el mercado, digamos, de acuerdo a esta lógica, el mercado sigue las mismas tendencias. ¿Ya? Es decir, acuérdense que el ISPA, la única diferencia de las empresas del ISPA con la del IPSA es que del ISPA se transan menos. Son más en realidad. La otra es selectiva. Claro, son más en términos de la cantidad de empresas, pero son menos en términos de la cantidad de plata que mueven. ¿No es cierto? Por lo tanto, si hay un cambio positivo en el IPSA, este cambio positivo lo que dice ahí es que en algún momento debería arrastrar al ISPA. ¿Se entiende? Es como lógico, digamos. ¿Ya? ¿Ok? Y el volumen, como una señal secundaria, el volumen, es decir, si hay un cambio de tendencia, supongamos al alza, ¿cómo yo confirmo esa tendencia? Porque todo el mundo empieza a comprar. Es como lógico. Entonces, si yo no estoy todavía seguro si el cambio en realidad es al alza, porque podría ser un pequeño espejismo, ¿no es cierto? Que subió 3 días, pero eso todavía no me confirma un cambio de tendencia. Pero profesor, el volumen es la cantidad de, La cantidad de transacciones, sí. Porque yo voy a hacer una transacción que mueve el precio, Sí. pero es una. Pero en general este modelo supone que ningún inversionista puede hacer una transacción que mueva el precio. Pero en realidad sí. Este modelo supone eso, digamos. O sea, nadie tiene la suficiente plata. La evolución institucional sí puede. O sea, Claro, la FP efectivamente mueve las lucas. Mueve el precio. O sea, Mueven, efectivamente. el número de transacciones mueve el precio. Por volumen, por precio. Sí. Pero ¿Ya? el volumen es la cantidad de eventos, entonces. Sí. Claro. A ver, es como una cuestión, no sé, pues, a ti te dicen, oye, están regalando bebidas. Vamos para allá. Y tú no estás seguro, pero es que están todos yendo para allá. Entonces, ¿Qué están regalando? algo me dice que algo están regalando.